mamsilas y bienvenidas de nuevo aquí a Ser Mamá. Hoy vamos a hablar de cómo manejar las temidas pataletas. Las mal llamadas pataletas o berrinches son una realidad en el diario vivir de una mamá. Quiero hoy compartirles cuáles son los pasos que he seguido, no solamente para manejar la pataleta, sino para lograr que Matilde evite esos estallidos de conflicto. Yo también las primeras veces sentía que quería llorar, que quería explotar, que quería salir corriendo y dejar a Matilde por ahí botada en pleno centro comercial porque no tenía ni idea de cómo reaccionar. Quiero decirles que esto es perfectamente normal. No son ustedes las únicas a las que les pasa. No son sus hijos los únicos que hacen pataletas tremendas o berrinches. Y es caer en la medida desesperada de igualarnos a ellos y entrar en una espiral de conflicto que parece no tener fin. A esto me refiero con cosas como ignorarlos, es decir, dejarlos por ahí encerrados o solos, llorando, esperando a que supuestamente les pase la pataleta. Invalidar o reprimir sus emociones diciéndole: ¿por qué estás llorando? No te sientas así, eso no está bien, no tienes por qué llorar. Y por último, y muy importante, por supuesto, jamás recurrir a violencia física o violencia emocional, ni siquiera uno de esos pellizquitos. Entender lo que está ocurriendo y llenarme de paciencia. Lo mejor que me pudo haber pasado fue sacarme esa idea errada de que mi hija, por estar haciendo una pataleta, me estaba manipulando y que yo debía educarla y ser un adulto responsable. No funciona así, mamás. Nada de eso. Por el contrario, lo que debemos entender es que los niños no saben lo que les está ocurriendo cuando se descontrolan de esta manera. Ellos muchas veces no tienen las herramientas suficientes para comunicarse con nosotros y decirnos lo que querían, lo que necesitaban o lo que no les gustó. Así que pongámonos un poquito en sus zapatos. En ese desespero y frustración del niño por querernos decir algo y no saber cómo hacerlo, recurre a sus emociones más básicas, que son el llanto y el desespero. Lo primero que hago siempre es tratar de adelantarme a la situación. Eso se trata de evitar que ellos se desconecten aquí completamente y que su parte irracional sea la que los empiece a manejar. Si yo ya sé que mi hija se pone súper berrinchuda cuando vamos a pasar por la tienda de juguetes y de repente no le puedo comprar lo que ella quería, entonces lo que hago para adelantarme a esa situación es no pasar por la calle donde están los juguetes. Aquí es clave siempre tener herramientas que le ganen a su frustración. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que voy al parque y cuando voy a sacar a Matilde realmente eso se me convierte en un conflicto porque ella claramente nunca se quiere ir. Me ha pasado en la piscina, me ha pasado en el mar, me ha pasado visitando a la abuela, me ha pasado en todas partes. Cuando la tengo que sacar y sé que hay un límite de tiempo, lo que hago, por ejemplo, es llevarle su juguete favorito o algún dulce que le encanta. Entonces, sin llegar a un chantaje, cuando ya es hora de irnos o de retirarnos de ese lugar, lo que hago es decirle frases tipo: ya nos tenemos que ir, pero te tengo una gran sorpresa afuera. Te vino a acompañar tu conejito o te vino a acompañar tu osito favorito y vinieron y te están esperando afuera. Vamos a ver cómo están, vamos a darle tetera a la muñeca porque tiene hambre. Con eso lo que genero es que ella sienta que ella fue la que tomó la decisión de retirarse y no que yo la obligué y generarle esa frustración. Lo peor que podemos hacer también es caer en ese chantaje de: si no sales del parque no hay goma, si no sales del parque no hay muñeca. No se trata de eso, sino hacerlos sentir que ellos fueron los que tomaron la decisión y que por esa misma razón están recibiendo un premio. Entonces, cuando estalle ese conflicto, lo primero que debemos hacer es llevar al niño a un lugar seguro, tranquilo y ojalá aislado. Si estamos en nuestra casa, llevarlo, por ejemplo, a su habitación. Si estamos en un sitio público, en pleno parque o en pleno centro comercial, tratar de irnos a un lugar retirado donde ojalá no haya mucha gente y donde ojalá haya un espacio abierto donde el niño pueda calmarse más fácilmente. Y sobre todo un sitio donde no pueda hacerse daño, porque sé que cuando los niños se salen de control muchas veces van y se quieren pegar contra las barandas de la cuna o se quieren pegar cabezazos contra el suelo y hacerse daño. Entonces tenemos que evitar esto en primer lugar a toda costa. Lo siguiente es intentar que sea que lo abracemos, que lo tomemos de la mano, que le toquemos el pelo o hacer algo, pero siempre a su ritmo y nunca forzándolo. Lo peor que podemos hacer es que, por ejemplo, siento en plena pataleta, pleno centro comercial, se tiró al piso y nosotros forzarlo a que lo queremos abrazar y agarrar durísimo y llevárnoslos, ahí inmediatamente hacemos que ese conflicto se vuelva mucho peor. Todo lo contrario, debemos estar calmadas, preguntarle: ¿quieres que te abrace? ¿Quieres que te tome de la mano? ¿Quieres pararte solito? ¿Te ayudo? ¿Quieres que papá te ayude? ¿O lo haces tú solo porque eres grande? Pero nunca forzarlos porque eso puede generar un conflicto peor. Una vez logremos que ceda un poquito, es importantísimo ponernos siempre a su nivel. Si estamos aquí, por ejemplo, en esta habitación y yo senté aquí a Matilde alejándola de la cuna para que no se fuera a dar cabezazos o de pronto no se fuera a dar contra
este piso, me siento al lado de ella hasta donde ella me lo permita y donde nosotros podamos controlar que no se vayan a hacer daño y además podamos hacerlos sentir que están acompañados. Una vez hayamos logrado acercarnos el poquito que ellos nos lo permitan, ya sea a metros de distancia, pero estando ahí cerquita hasta donde ellos quieran, es importante generar contacto visual. Ese contacto visual va a ayudar a que el niño poco a poco empiece a retomar su parte racional. El siguiente paso es intentar ofreciéndole una distracción. Muchos niños están en plena rabieta, en plena pataleta y de repente les mostramos su juguete favorito o tratamos de distraerlos de ese sentimiento negativo que tienen e inmediatamente se les olvida, es como magia. Pero como a muchos no les funciona, lo siguiente que debemos hacer es validar sus emociones, hacerles saber que estamos entendiendo por lo que están pasando, que nos importa su emoción, que sabemos qué es lo que está sintiendo. Decirle cosas como tipo: sé que estás molesta porque no te querías ir del parque. Sé que te sientes frustrada porque querías esa muñeca. Lo siguiente que intento hacer es acudir al juego y el humor. Hago algo que normalmente a Matilde la hace reír y la hace olvidarse de lo que esté pasando. Por ejemplo, a ella le gustan mucho las cosquillas, entonces empiezo a acercarme poquito a poco a tratar de hacerle algunas cosquillas. A veces está tan brava que simplemente no me deja, pero igual se pone a mirarme como que sí, como que no. Entonces, por ejemplo, con el tema de las cosquillas digo: bueno, como tú no te quieres reír todavía, pero seguramente ahorita sí, me voy a reír yo sola porque me encantan las cosquillas. Intento con esto que ella se olvide de lo que está pasando y por el contrario, esta emoción divertida o positiva le gane. Si con ninguna de esas acciones tenemos resultado, lo importante es que nosotros no nos frustremos, seguir manteniendo la calma. Entonces, en este punto, como yo sé que muchas veces se han venido alterando, de nuevo, respiremos y repitamos ese mantra del que yo tanto les hablo, que es: yo soy el adulto. Yo soy la que controla las emociones. Así que respiren y retomen la técnica. Aquí normalmente a lo que recurro es a una técnica de negociación. Por ejemplo, Matilde el otro día estaba pintando la pared en donde no debía. Cogió unos marcadores y empezó a pintar en la pared feliz. Por supuesto, yo tenía que enseñarle que eso no estaba bien. E inmediatamente cuando le dije que no, entró en modo pataleta irracional, desconectada. Quería pintar allá como diera lugar, me quitaba de nuevo los marcadores y quería volver a pintar y yo le insistía que no estaba bien hasta que... tuve que respirar. Para darles un ejemplo de la técnica de negociación, aquí lo que hice para que ella volviera en sí fue decirle: mira, si quieres pintar, no hay necesidad de que pintes en la pared porque aquí a mamá le toca limpiarlo y no se ve lindo. Más bien te ofrezco esta cartulina para que pintes en ella. ¿Qué te parece si las dos pintamos acá? ¿Qué te parece aquí de nuevo? Mira cómo se ven los colores de lindo. Y entonces lo que logré fue de nuevo hacer sentir que ella tomaba la decisión de que ya no iba a pintar en la pared, no por orden mía, sino por decisión de ella, porque dándole a elegir a los niños entre dos opciones, estamos permitiendo que de alguna manera comunique lo que quería. Finalmente, por ejemplo, ella quería pintar, no pudo pintar en la pared, pero podía pintar en la cartulina. Si ya definitivamente esto no funcionó, se nos salió de las manos y el niño siguió llorando desesperado, lo que debemos hacer es seguir respirando, seguir acompañándolo, siempre a su nivel, siempre intentando recurrir a una de estas técnicas que les acabo de decir yo nuevamente. Alguna, créanme, que va a funcionar. Un niño no va a llorar eternamente, un niño no va a llorar toda la noche desesperado. En algún momento, eventualmente, va a entrar en razón y va a empezar a calmarse. Y ahí es cuando tenemos que aprovechar ese contacto visual y aplicar cualquiera de las técnicas anteriores. Pero en ese momento en que el conflicto está muy fuerte, está muy duro y el bebé está llorando, lo único que podemos hacer, mamás, y lo mejor que podemos hacer además, es acompañarlos, quedarnos ahí a la distancia que él nos lo permita, simplemente diciéndole: aquí está mamá para cuando tú necesites, aquí está mamá para cuando tú quieras. Por difícil que parezca, mamás, yo sé que cada una de ustedes, conectándose con su corazón, con su instinto y con las ganas de ser la mejor mamá que podamos para nuestros hijos, yo sé que lo van a lograr. Espero que este video haya sido muy útil. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video aquí en Ser Mamá.